entonces acerca de la salvación del hombre. Ahí me faltó la L del hombre. Amén. Así que voy a hacer la introducción rapidito. Aquí dice: desde antes de la creación del mundo, Dios incluyó en su programa un plan para la redención del género humano. La muerte de Jesucristo por los pecados del mundo no fue ni un segundo plano, ni una medida tomada de improviso. Escucha bien. Para una creación, aleluya, descarriada. Dice ahí en Apocalipsis 13:8, Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aleluya. Ya Cristo sabía que la humanidad iba a fallar, pero desde el principio ya Cristo tenía un plan, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvar la humanidad. A Dios nada lo escogió de improviso, simplemente ya Él tenía desde antemano quién era el que iba a hacer ese sacrificio perfecto por la humanidad. Dios tomó esta medida con la sabiduría de su presencia, aún antes de la caída del hombre en el Edén. Vamos a ver qué dice Efesios. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes, aquí está el asunto. Antes de la fundación del mundo, o sea que desde que antes que Dios creara el mundo, ya Él nos había escogido en Él. De ninguna manera Él nos iba a dejar solo ni huérfano, ni iba a permitir que el enemigo, ¿verdad?, hiciera con nosotros lo que Él quería, sino que desde antes de la fundación del mundo ya había un plan de redención. Bendito sea el nombre del Señor. También dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento Juan estaba bautizando en el río Jordán, ¿verdad? Y ahí llegaban los fariseos, el pueblo llegaba ahí a escuchar a Juan, traía mensajes de parte de Dios, reconocían que era un profeta, ¿verdad? Pero hubo un momento que cuando Cristo venía bajando, Él lo señaló y dijo: ese que viene bajando, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque ya Dios le había hablado a Juan el Bautista allá en el desierto. Aleluya. Entonces cuando Él vio, Él lo señaló y le dijo: ese es el que quita el pecado del mundo, ese es el Cordero de Dios. Aleluya. Vamos a ver lo que es el concepto del sacrificio. Algo esencial para comprender la relación que hay entre la muerte de Cristo en la cruz y nuestra salvación es el concepto de sacrificio. Dios ordenó esta institución, la cual prefiguraba el sacrificio mejor que había de venir. Hebreos 10 dice ahí: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora bien, ¿por qué dice que no podían hacer perfectos a los que se acercan? ¿Por qué? Porque todavía no había muerto Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio que se hacía era degollando un animal, ¿verdad? Y por causa de la sangre, ¿verdad?, ahí se redimía de pecado, pero ese sacrificio era temporero. Todavía no había llegado el sacrificio perfecto que era Cristo en la cruz del Calvario, como les dije acerca de Juan. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le dijo: ese es el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces ahí seguimos leyendo, ¿verdad? Entonces leemos. Eso no lo veré porque es mucho, pero lo pueden tener en el apunte. Es Hebreos 10, del 1 al 14. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice aquí: es un interesante hecho que el sacrificio sea una práctica casi universal entre las diversas culturas del mundo. Aún en las sociedades modernas, la gente tiene necesidad de compensar o expiar de algún modo sus pecados. A veces hace esto por medio de diversos recursos psicológicos, los cuales son también una forma de sacrificio. Y en la época de Génesis 3:21, dice ahí: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió cuando Adán y Eva pecaron,
Por causa de que ellos pecaron, Dios tuvo que hacer un sacrificio. Ese es el primer sacrificio que se registra bíblicamente, demostrando así que el derramamiento de sangre es la única manera de que Dios podía acercarse de alguna manera al género humano. Amén. Dice, se registra la práctica del sacrificio por primera vez en Génesis, que es ese 3:21. Gloria al Señor. Es interesante, en el tiempo de la ley de Moisés, que Dios dispuso un medio para que los israelitas tuvieran verdadero perdón de pecados, el cual consistió en la institución del sacrificio cruento bajo la dirección del sacrificio del sacerdocio levítico. Este programa sacerdotal abunda en tipos y símbolos que prefiguran a Cristo, al mismo tiempo proporcionan una manera de preocuparse del pecado y de la culpa en la era precristiana. Por fe Abraham, Moisés y sus descendientes espirituales aceptaron lo que Dios le proveyó por su gracia. Le ofrecieron sacrificio y Él los perdonó. El derramamiento de sangre era una parte importante de tal sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice Romanos 6:23, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La sangre representa la vida derramada en la muerte. Vamos a ver el Levítico. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Era necesario, sin derramamiento de sangre no había expiación. Amén. Era necesario que hubiera sacrificio. Gloria al Señor. Dice aquí. Ese es Levítico. Por lo tanto, la ley de Moisés exigía que casi todo fuera purificado con la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vamos a ver qué dice Hebreos. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está hablando, esto es el Nuevo Testamento, hablando acerca de lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento, pero aquí está hablando, ¿verdad? Y señalando a Cristo, ¿verdad? Que Él fue el sacrificio perfecto que hizo allí en la cruz del Calvario por nosotros. La sangre de los toros y de los machos cabríos fue una institución buena, pero temporal. La carente de perfección, como la confirma la necesidad de su constante repetición. A ver qué dice Hebreos 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Ahí está el asunto. Que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba a llevar un sacrificio, allá era perdonado, pero volvía nuevamente y tenía todos los años, tenía que estar, ¿verdad?, llevando sacrificio, y todos los años, una vez al año, el sacerdote entraba, ¿verdad?, al lugar santísimo a ofrecer, ¿verdad?, la sangre expiatoria. Pero ¿qué pasó? Que Dios ya se estaba desagradando de eso. Si leemos el Salmo 50, no aparece aquí, pero habla acerca de eso, que ya Dios se estaba cansando de los sacrificios. Amén. ¿Por qué? Porque era una cosa constante. En realidad, la sangre de los sacrificios de animales no podía quitar el pecado. Vamos a ver qué dice. Por la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, sino era una forma de apaciguar la ira de Dios. ¿Entienden? No era que quitaba, eliminaba los pecados de una vez y por todas, sino que Dios se podía acercar a ellos por causa de la sangre, porque esa sangre apaciguaba la ira de Dios. Entonces se podían acercar un poco a Dios, pero todavía no había venido el sacrificio perfecto. La razón por la que Dios pudo aceptarlo y conocer el verdadero perdón fue que Cristo iba a morir, y su muerte y el derramamiento de su sangre bastarían para los pecados del mundo entero. Y así, cuando se cumplió el tiempo, Jesús mismo se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto y sin pecado, acabando de una vez y para siempre con la necesidad de los frecuentes y repetidos sacrificios de animales. La expiación, ¿verdad? Entonces, creo que simboliza es que Él era el Cordero de Dios. Amén.
Cristo era el Cordero de Dios. ¿Qué significa la palabra expiación? Expiación es la traducción de la palabra hebrea kippur, forma intensiva que significa cubrir con un precio. El pecado aparta al pecador de Dios santo. Desde el mismo momento en que le damos la espalda a Dios, el santo, ya no puede tener consideración con el pecado. La expiación es el acto por medio del cual Dios cubre los pecados con el precio de la sangre derramada, mostrando así que se ha pagado el precio del pecado y que Él puede mirarnos otra vez con agrado. ¿Cómo se efectuó la expiación? Dios no solo es santo, sino que también amoroso. En su gran amor estuvo dispuesto a sufrir el castigo de nuestros pecados. El sufrimiento que había acarreado la violación de la ley divina, la santidad y el amor de Dios convergen en la cruz de Cristo. Allí quedó satisfecha la santidad de Dios y se exaltó su amor delante del universo. Dios, el Hijo, el sacrificio perfecto, sufrió en sí mismo la ira de Dios, ofendido para que los pecadores no tengan que soportar un castigo infinito. El castigo eterno en el lago de fuego es la consecuencia lógica para la gente finita que no son eternas aquí en la tierra y que peca contra el Dios infinito y santo. El sacrificio de Jesús fue un sacrificio vicario, que significa uno que sustituye a otro. Como ya les dije, el sacrificio de Jesús en la cruz sustituyó el sacrificio, ¿verdad?, que se hacían con los animales en el Antiguo Testamento. Y también le voy a decir algo. Hoy día se está preparando el ambiente para el anticristo. Y ya están hablando de que quieren volver a levantar los sacrificios, quieren volver a hacerlo, ya se están planeando para volver a empezar todas esas cosas. Se están cogiendo clases para ser sacerdote allá en Israel. Mucha gente de dinero ya está preparando todo el ambiente, ¿verdad?, para volver a empezar como los tiempos antiguos con los sacrificios. Y eso lo que nos está diciendo es que el anticristo ya está ahí también, al igual que la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el anticristo se sentará en el trono haciéndose pasar por Dios. Pero ¿cómo se va a sentar si no hay templo? Pues ahí está el asunto, que ya ellos están planificando para preparar y levantar nuevamente el templo y así empezar con los sacrificios. Hay que tener ojo con eso. Ya Cristo está a la puerta. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Dice ahí. ¿Por qué dice eso? Porque Cristo el sacrificio tenía que ser perfecto, un cordero sin mancha, ¿verdad? Un cordero que tenía que ser inmolado y derramada su sangre para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos tener vida, ¿verdad? Y podemos acercarnos a Dios y ser perdonados de los pecados de una vez y por todas. Entonces Cristo preguntó ahí, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Por qué? Porque nadie puede decir si tú pecaste, sino que Cristo era el sacrificio perfecto. Aleluya. Dice aquí, por esta razón los evangélicos hablan del sacrificio sustitutivo. Cristo murió en nuestro lugar. Primera de Pedro 2, 21, 22. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Como profetizó Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo enseña en 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Por qué Pablo dice conforme a las Escrituras? Porque Pablo era un conocedor de las Escrituras. Pablo conocía las Escrituras, amén, y todo lo que él había escuchado, él hacía como los de Berea. Él lo analizaba con los profetas
¿verdad?, del Antiguo Testamento y con todos los libros del Antiguo Testamento. Y él reconoció de que Cristo era el Mesías. Aparte de haberse caído del caballo más adelante, Cristo se le aparece. Pero él era un perseguidor de la iglesia al principio. Pero luego vemos cómo Pablo habla. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. ¿Y de quién recibió eso? Lo recibió directamente de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Perdón. El apóstol Juan registra las palabras de Jesús cuando dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aleluya. Dice ahí, en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. El sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario fue suficiente. En efecto, cumplió con la exigencia de la ley de Dios y su justicia. Nos proporciona una posición delante de Él, la cual le permite considerarnos justos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Cristo y nosotros aceptamos su sacrificio, Él nos lava con su sangre, automáticamente en ese mismo momento Él nos hace justos delante de Él. Somos justificados, no santificados. La santificación es un proceso, eso es diferente, eso es otra cosa, eso depende de nosotros. ¿La podemos alcanzar? Claro que la podemos alcanzar. Es más, te voy a ir más lejos, Dios exige que tengamos santidad. Y santidad es apartarse del pecado. La palabra santidad significa separarse de, ¿verdad? ¿Separarse de qué? Del mundo, apartado. Y el Señor dice claramente que sin santidad nadie le verá. Esa parte nos corresponde a nosotros. Tenemos que santificarnos cada día. La Biblia también dice que la voluntad de Jesucristo es vuestra santificación, ¿verdad? Pero la justificación es diferente. La justificación la recibimos inmediatamente. Por eso tú ves una persona que recibe a Cristo y al otro día puede ser que todavía esté cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque él fue justo delante de Dios, pero no santificado. ¿Entienden ahora? Dice aquí, gloria al Señor. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, porque no hay que pagar un precio ni nada, ya Cristo pagó el precio. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 21 al 26. Resultados de la obra de Cristo en el Calvario. El problema del hombre. ¿Cuál era el problema del hombre? El problema del hombre que dice la Biblia que por cuanto todos que pecaron, estaban que destituidos de la gloria de Dios, había una separación, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Aquí hay unos versículos bíblicos, si están apuntando, lo pueden apuntar y luego lo buscan en la casa. Armatía significa pecado, está en griego, armatía significa pecado. Entonces había una separación, se necesitaba, ¿verdad?, un sacrificio perfecto. ¿Por qué me importa? Ahí está, en 1 Tesalonicenses 2, 1 del 8 al 12 lo dice, en Eclesiastés, en Romano, en Hebreo y en Apocalipsis. Cuando Cristo llega, Cristo es el mediador, según 1 Timoteo 2, 5. Y cuando Cristo muere en la cruz, entonces abre, ¿verdad?, lo que es la brecha para que entonces nosotros podamos entrar y llegar a la presencia de Dios directamente, sin necesidad, ¿verdad?, de estar matando, haciendo sacrificio como en el Antiguo Testamento, sino que Cristo fue, ¿verdad?, el Cordero perfecto que abrió el camino. Dice la Biblia que cuando Cristo murió, el velo fue rasgado, simbolizando así que tenemos acceso a la presencia de Dios. Gloria al Señor. La conversión a Dios. Gloria al Señor.
hombre debe hacer para ser salvo de la ira que vendrá sobre el pecado es mirar a Cristo y vivir. La salvación no consiste en una serie complicada de ritos y fórmulas religiosas, ni en un conjunto de pasos místicos. Más bien se produce al instante en la vida de quien busca sinceramente a Dios cuando cree de corazón. Para experimentar lo hermoso de la salvación, ante todo debemos comenzar con el ministerio de la convicción. Esto me llamó la atención. Escucha bien. La convicción. Al respecto, Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso está en Juan 6:44. Aunque en este pasaje se atribuye al Padre esta bondadosa atracción divina, lo cierto es que Él lleva a cabo en su mayor parte, por medio del Espíritu Santo, la obra. En efecto, el Espíritu Santo es el ejecutador de la deidad, el que aplica los méritos de la redención a los que creen. Dice aquí, Juan 16:8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto está hablando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te convence, el que te trae, ¿verdad?, al Señor, el que te convence de pecado. Por eso cuando se está predicando la palabra, el Espíritu Santo está obrando ahí. Y la gente pasa, ¿verdad?, y a veces pasa llorando, compungido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los trajo aquí, a Cristo. Gloria al Señor. El principal instrumento que usa el Espíritu Santo en esta obra es la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo no obliga a los pecadores a aceptar a Cristo, pero sí te llama para que vengas a Él. Dios siempre es quien toma la iniciativa en cuanto a la salvación de los pecadores. Él es el quien hace la invitación. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense que ahí está haciendo una invitación. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y Él que nos hará descansar. ¿Qué significa la conversión? La palabra conversión se usa para referirse al acto de volverse o dar media vuelta. Las Escrituras contienen numerosas referencias a personas y a la nación de Israel a que se convirtieran a Dios. Isaías 31:6. Volvé a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. La conversión es la respuesta del pecador al llamamiento del Espíritu Santo. Este acto de volverse se compone de dos elementos: el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento se puede considerar como el lado negativo de la conversión. Se centra en aquello de lo cual uno se vuelve y consiste en abandonar el pecado. En el arrepentimiento hay un elemento intelectual. En efecto, la palabra griega que se usa para referirse al arrepentimiento es metanoia, y significa cambio de idea. O sea que si antes el pecador estaba pensando siempre su mente en hacer pecado, por causa del arrepentimiento hay un cambio, ¿verdad? Y ya no quiere más hacer eso, sino hacer el bien. Esto no es un cambio superficial ni temporal, escúchame, sino un cambio radical en cuanto a las actitudes y su manera de vivir. Se produce un cambio en la manera de considerar el pecado. Ya no se lo pasa por alto, ni se le excusa, ni lo llama un estilo de vida alternativo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando se predica la palabra, el Espíritu Santo, ¿verdad?, los toca, pasan al frente, ¿verdad?, tocados por la palabra. Y voy a ir más lejos, quizás llegan aquí, quizás lloran, quizás se tiran al suelo. Pero ¿qué pasa? Por cuanto no hubo un verdadero arrepentimiento, no hubo un verdadero cambio de mente, ¿verdad?,
salen por ahí y siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron sinceramente de corazón, sino que siguieron en su maldad, ¿verdad? Siguieron en sus pecados, en sus delitos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí al frente? Simple y sencillo, lo que pasó aquí al frente fue que en el momento el Espíritu Santo los tocó, ellos reconocieron que estaban pecando, pasaron al frente, ¿verdad? Pero en realidad no hubo un convertimiento. El que el Señor los traiga al frente no significa que se arrepintieron. Significa que Dios los trajo para que se arrepientan, ¿verdad? Juan el Bautista predicaba el bautismo y decía: oh generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y ellos pasaban y se bautizaban, pero se bautizaban porque se arrepentían verdaderamente. Por eso es que muchas veces nosotros decimos: pero el hermanito o la hermanita no es cristiano, ¿y por qué sigue haciendo estas cosas? ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento. Pero para eso Cristo dejó una ley, ¿verdad? Y Cristo dijo claramente: ¿cómo tú vas a conocer el que es verdadero? Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos, no por lo que hagan, por sus frutos. Amén. No se recogen espinos como el de la higuera, dice la Biblia. El pecador arrepentido reconoce que es pecador y culpable delante de Dios. Salmo 51, del 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Mira aquí esto. Lávame más y más de mi maldad. Exactamente lo que dice la Biblia. El que esté limpio, límpiese más, lo que el Señor me hablaba en estos días. Porque yo reconozco, aquí está el asunto, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por eso dice que el pecador arrepentido reconoce que es pecador, lo reconoce. Gloria al Señor. Hay asimismo un cambio de actitud para con Dios y su justicia, un cambio de la rebelión y la indiferencia al amor y el interés. El arrepentimiento, hay también un elemento afectivo, en realidad implica un verdadero dolor por el pecado, lo cual es evidente en el pasaje que hemos leído. El pecador no solo debe volverse de algo, sino también volverse a alguien. Nos volvemos del pecado a Dios. Volverse a Dios es un acto de fe. Consiste en comenzar una relación positiva con Dios. Para la experiencia cristiana es importante poner énfasis en la importancia de la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todas nuestras relaciones con Dios están ancladas en la fe. Gloria al Señor. ¿Qué significa la fe? También está como el arrepentimiento. Se puede considerar en 3 niveles. En primer lugar, hay un elemento intelectual, o sea, de la inteligencia del ser humano. No se nos pide que creamos en nada, por el contrario, se nos pide que creamos en un Dios que es todopoderoso, pero ¿cómo creeré en Él? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, una vez solidificada en la vida de un creyente, trabajará juntamente con la obediencia, pues no puede haber fe sin obediencia. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque cuando Dios llamó a Abraham, la fe actuó en Abraham. Si Abraham hubiera tenido fe solamente y no se hubiera movido, esa fe hubiera servido. La fe actúa juntamente con la obediencia. La fe tiene que ser ejercitada. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Por ejemplo, yo digo,
Yo tengo fe en la Biblia que dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Pero cuando vamos a una casa y vemos a alguien enfermo, si yo no oro, no estoy ejercitando la fe. ¿Por qué? Porque la fe lleva consigo una acción, me hace accionar. Conozco el problema, pues vamos a orar entonces por ese problema. Pero si yo me quedo callado, creo en Dios y la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa justificación? Una de las palabras más sublimes de la Biblia es justificación, término judicial que se refiere al acto de declarar justo a una persona. El pecador culpable comparece ante el tribunal de Dios Santo, el juez justo. La justificación es el emocionante anuncio de que el pecador no es culpable a los ojos de Dios. El pecado ha desaparecido. El Dios lo ha hecho alejar de nosotros tan lejos como está el oriente del occidente, lo que significa una distancia infinita. Salmo 103:12 dice: ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y la Biblia también dice que Él las tiró a lo profundo de la mar. Miqueas 7:18-19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Un maravilloso veredicto de inculpabilidad. Vamos a ver 3 puntos muy interesantes. En primer lugar, al pecador se le ha remitido el castigo de sus pecados. Sabemos que la paga del pecado es muerte, lo que implica tanto la muerte física como la espiritual. Génesis 2:16-17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta pena fue removida por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, quien sufrió en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Miremos a Isaías 53:5-6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. En segundo lugar, la justificación habla de la restauración del pecador al favor divino. El hombre natural necesita ser justificado por Dios para lograr la vida eterna y escapar de la ira venidera. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escucha bien, la ira de Dios está sobre él. En tercer lugar, después de ser justificados delante de Dios, Él nos toma en adopción. Adopción es otro término judicial, semejante a la justificación, en el sentido de que lleva la connotación de una sala de justicia. La adopción es la maravillosa declaración de que el niño de la familia divina ha sido plenamente aceptado y dado todos los privilegios que son propios de la situación legal, le son otorgados inmediatamente. Cuando Dios te recibe como hijo, automáticamente, ¿verdad?, tú recibes todos los privilegios que Dios da a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Esto no es de que con ella o con él o con aquel o con el otro sí, conmigo no. Dios no hace acepción de personas, y eso es lo lindo que tiene Dios. Dios nos toma, ¿verdad?, nos adopta. Y así también como hijos adoptivos, como cuando una persona va a la corte, ¿verdad?, que adopta un hijo, tú dices: yo te voy a adoptar, pero esta parte y esta parte yo no voy a ser tu padre en esta parte. No es así. En la corte, cuando tú adoptas a un niño, todos los privilegios tú se los tienes que dar a ese niño, si no el juez no te lo da. Entonces así mismo es Dios. Todos los privilegios Dios nos los da al instante. Gloria al Señor. Voy a hacer ahora la segunda clase.